Inicio la grabación acá. Estamos grabando, sí. Vamos a seguir con nuestro proyectito de la clase pasada. Habíamos dicho para empezar con interfaz gráfica, pero nos quedó pendiente profundizar en lo que es herencia y nos faltó interfaces, ¿sí? Así que vamos a seguir con el mismo proyecto que tenemos en NetBeans y aprovecharíamos el viernes que tenemos muchas horas para hacer la introducción a la interfaz gráfica, ¿sí? Vamos a tener bastante tiempo para... Hoy no es mucho nuestro tiempo, así que vamos a finiquitar lo de POO y dar vuelta a la página a partir del viernes. ¿Cómo andás, Franco? Ahí está, llegó Franco. Podemos empezar la clase. Hola, profe, ¿cómo anda? Todo tranqui, todo tranqui. Eso fue lo que hicimos, a ver, ¿verdad? Sencillito, ¿no? Por ahora. Observen que usamos el toString. Usamos una sobrecarga del método toString que está en la clase Object, está definido en la clase Object. Habíamos visto en la documentación, ¿no? Y eso ya habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto entonces polimorfismo, vimos métodos sobrecargados, acá tenemos el constructor sin parámetros y el constructor con parámetros. Observen que es el mismo método, ¿sí? Se llaman iguales, pero se diferencian en la cantidad de parámetros. Eso era sobrecarga de métodos. Y nos faltaría un ejemplo de herencia. Si bien acá ya nos trae la herencia implícita, como nos había dicho Juan, porque toda clase que hagamos hereda de object, ¿sí? Eso está en nuestro apunte. Toda clase, todo archivo Java que hagamos hereda de la clase del JDK, la clase object. Y eso estaría acá, miren. Tenemos la clase object y después una clase creada por nosotros, ¿no? Clase cuenta corriente, bla, bla, bla. Pero todas heredan de object. Y object tiene el método toString que nos imprimía el hashcode de el ID, por así decir, del objeto en la memoria de la máquina virtual, junto con algún texto. Y nosotros lo que hicimos fue redefinirlo acá, utilizando esa notación override, que significa sobreescribir, y sobreescribimos su comportamiento, o sea, modificamos su comportamiento para que nos muestre ese texto, ¿sí? De esta forma, acá en la clase aplicación, al mostrar solamente el objeto, ¿no? per1 y per2, nos imprime todo esto, sin la necesidad de estar concatenando como hicimos acá, en los ejemplos anteriores y en las líneas anteriores de la misma aplicación. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces de herencia con esta clase, persona. Para eso yo voy a usar el mismo proyecto, no vamos a crear uno nuevo. Acá en Model vamos a usar, por ejemplo, vamos a crear una clase. ¿Qué podríamos hacer, chicos? ¿Una clase de qué? Estudiantes, alumnos, ¿no? Vamos a poner acá alumno. El proyecto es el mismo. ¿En qué paquete? Model. Seguimos en Model. Superclass. Miren. Podemos buscar la clase persona como superclass.
pero no quiero usar tanta ayuda del IDE, ¿no? Vamos a hacerlo no tan con tanta ayuda. Lo único que vamos a elegir es el paquete acá. Y finish. Vamos a hacerlo manualmente. Profe, Santi, ¿cómo es? Ahí tuve que volver a entrar porque directamente se me cortó la llamada. ¿Qué estuvieron hablando? nada, agregamos una clase nomás al proyecto para empezar con la herencia, con el ejemplo de herencia. ¿Y qué hace la nueva clase? Ya tenemos, es el proyecto anterior, Santi, el mismo proyecto que ya teníamos. El ejemplo de herencia, ese tiene que abrirlo, abrir nomás el NetBeans, ya, y con eso vamos a trabajar. Bueno, De todas formas, estoy grabando acá, después le pegamos una miradita. ¿Cómo hago que alumno herede de persona? Con la palabra clave, no, eso no es C Sharp, es extends, persona. Inherits es en C Sharp. Observen que agregando esto, yo estoy haciendo que alumno herede de la clase persona. ¿Y qué hereda, chicos? ¿qué Franco había dicho. características? Franco, Atributos. los atributos y los métodos que son públicos, ¿no? A ver, no tengo la herencia acá. Pi, 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 pi. Y la herencia de la clase bla, bla, bla. Y cada clase puede tener una subclase, ¿verdad? Por ejemplo, plan, una subclase hereda todos los miembros de su subclase, excepto los constructores y el destructor, lo que significa que tenemos acceso directo a todos sus miembros. ¿Sí? Una subclase no tiene acceso a los miembros privados de su superclase, o sea, lo que yo ponga private no puede acceder. Una subclase puede añadir sus propios atributos y métodos, esa es la idea, ¿sí? Es una extensión de la clase padre. Al ser una clase derivada, yo estoy haciendo una extensión, así que la idea es agregar nuevos atributos. Y los miembros heredados por una subclase pueden ser heredados por más subclases de ella, lo que se conoce como propagación de herencia. O sea, si yo tengo acá alumno que hereda de persona y a su vez yo tengo alumno terciario y alumno secundario que heredan de alumno, tanto la clase alumno secundario como alumno terciario van a heredar los atributos de persona también. ¿Se entiende? Es una escalera, es una jerarquía. Eso se llama propagación de la herencia. Es lo mismo que ustedes heredan los genes de sus abuelos, algo así. Vamos a añadir propios de alumno. Porque el alumno tiene los atributos. Al extender persona, el atributo ya tiene apellido, nombre y género. ¿Sí? A través de la interfaz de getters y setters. Pero también puedo agregar los propios. ¿Qué tiene un alumno, como ustedes, que no tienen otras personas que no estudian? Bueno, algo que sea útil para la institución. ¿Calificaciones puede ser, profe, o no? ¿Cómo? ¿Calificaciones? Calificaciones. ¿Sí? Ojo, sí, vamos a tener que agregar un montón de cosas. Si tenemos que usar un ejemplo completo, yo creo que ya les había mostrado, vamos a estar hasta la semana que viene haciendo, ¿no? Pero observen que tenemos alumno, tenemos materias, tenemos, como dice acá, calificación,
asignatura, carrera, cohorte, un montón de cosas. Miren la cantidad de archivos, ¿no? Vamos a simplificar. Cuando la secretaria da BDL quiere mandarles un mensaje en privado, puede ser su email, ¿no? O su teléfono. Así que vamos a añadir acá private string email. Otra cosa útil podría ser un número de ficha. Un número de ficha. O un número de legajo, ¿no? Otra información útil para la institución podría ser su edad, para saber si ustedes están en edad para determinadas materias o carreras. Así que, pero vamos a usar la fecha de nacimiento, que de ahí se obtiene la edad. Fecha de nacimiento. Y la edad podría ser, podemos agregar la edad como atributo, pero después la calculamos, que tenga solo un getter y no un getter y un setter. Y se pueda solo obtener la edad, porque al tener la fecha de nacimiento ya tenemos la edad, ¿sí? Y podemos seguir hasta mañana, porque, bueno, una persona también tiene fecha de nacimiento, pero no todas las aplicaciones que usen personas vamos a necesitar su fecha de nacimiento, así que acá, para el alumno, sí, nos es útil esa información. Recuerden que todo lo demás yo puedo escribir a mano o puedo generarlo con la ayuda del NetBeans. ¿Cómo quieren hacer? ¿A mano o con la ayuda de NetBeans? Ustedes no quieren trabajar. Vamos al botón derecho, Insert Code, y vamos a elegir Constructor, que es el constructor. Primero, observen. No es no vamos a elegir de persona, ¿no? Vamos a elegir solo. Persona ya tiene definidos sus constructores, miren. Así que no queremos generar en persona ningún constructor. Queremos generar en la clase derivada. Pero queremos el constructor por defecto, sin parámetros. Así que no seleccionamos nada y le damos a generar. Y acá ya lo tenemos. Ahora, sí, yo quiero el constructor como este, el constructor con, con parámetros. Así que vengo a Insert Code, constructor, y voy a seleccionar todo esto. Y ahí genero el constructor con parámetros. Observen que si bien NetBeans nos generó ese constructor, NetBeans no hace magia, ¿no? Porque hay algunos atributos como apellido, nombre, género que podrían ser importantes para el alumno también. Es más, sí es importante. Así que yo voy a definir a mano acá los atributos faltantes para después, a través de la interfaz pública de getters y setters, asignarlos acá dentro del constructor. ¿Cómo lo haría? Como escribiendo cualquier variable. Nos falta el apellido, entonces string.
observen que ese apellido no es el apellido que está definido como atributo privado de persona, sino que es un parámetro del constructor sobrecargado. Yo le voy a dar enter acá o enter acá. Apellido, string nombre, todos los atributos que no están en la clase alumno, yo voy a agregar acá para poder inicializarlos también a través del constructor de alumno sin tener que inicializar con el constructor de persona. Y acá entonces tiene un número de ficha. Es this.set apellido. Observen que el set apellido no está en la clase alumno, sino que está en la clase persona, pero al ser público yo tengo acceso a él, así que voy a usar ese. Con enter ya me escribe toda la línea, ¿sí? Lo mismo hago con nombre, selecciono y doy enter y ya me ingresa automáticamente. Y lo mismo para género. NetBeans no hace magia, pero ayuda un montón, ¿no? Y acá tenemos entonces el constructor por defecto y el constructor sobrecargado, que incluye los atributos de la superclase. Podríamos ahora generar los getters y setters propios de la clase alumno, también con la ayuda del IDE, ¿no? Venimos acá, insert code, voy a elegir getter and setter, quiero tanto de número, de todos quiero. De todos. Y acá ya está. Get número de ficha, set número de ficha, get email, set email, bla 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 y bla bla bla. Para la edad, habíamos dicho que la edad era un campo, un atributo calculado, ¿no? La edad se obtiene de la fecha de nacimiento. Entonces les pregunto, ¿hace falta el set edad? Debería haber una fórmula nomás. Claro. Entonces eso yo lo vuelo, ¿sí? Exactamente, Frank. La fórmula yo lo haría acá, en get edad. ¿Se acuerda del algoritmo que habíamos hecho de calcular la edad? Podemos agregarlo acá. Además, calcular la edad aquí. Le voy a agregar un comentario para saber que está pendiente eso, ¿no? De calcular la edad aquí. Y está. El toString podemos agregar. Lo mismo, insert codes, toString. Selecciono todos. En realidad no todos, sino que quiero... Profe, ¿Sí? ¿qué diferencia hay entre get y set? Get es una palabra en inglés que significa obtener. Set es una palabra en inglés que significa asignar. Así que es la versión en inglés del... A ver, te muestro acá. ¿Te acuerdas que habíamos hecho el de tarea?
sería que uno pide los datos y el otro lo Lo asigna. asigna, claro. Ah, perfecto. Fíjate acá, en tarea. Asignar número, obtener número. Si lo hacemos de forma automática con el IDE, al estar en inglés de forma automática, va a poner set número, get número. ¿Sí? Set descripción y get descripción. Es eso nomás. Son métodos. Bueno, profe. Y acá podemos retornar lo que queramos, ¿no? Podemos construir una expresión, por ejemplo, número de legajo. Número de legajo, punto de espacio, concatenamos con número ficha. Y así sucesivamente. A ver. Vamos a separar todo así nomás por barritas. Apellido o alumno. Alumno. Dos puntos de espacio. Y vamos a poner. Observen que el apellido tenemos ¿a dónde? En la superclase. Entonces vamos a acceder a través del obtener apellido, que es el get apellido. ¿Sí? Entonces, get apellido concatenado con coma y espacio concatenado con get nombre. Algo de email. No voy a poner todo, ¿no? Email ya está acá en esa clase, así que no hace falta. Y la edad, vamos a hacer con edad. Get edad concatenado con años. Punto. Y ponemos acá una línea en blanco. Y acá también una línea en blanco. Construimos la expresión de salida en caso de que usemos solo el nombre del objeto, de la instancia, ¿sí? Sin concatenarlo en la hora de imprimir. Y acá tenemos, chicos, una clase que hereda de otra, pero de esa vez implementada por nosotros. ¿Sí? Vamos a probarla. Tenemos acá ese código. Déjeme cerrar acá esto. Para no estropear el ejemplo que hicimos ya, yo voy a copiar esto. Pego de nuevo. Observen que me da la opción Refactor Copy. Y ya me agrega automáticamente ejemplo herencia 1, ¿no? Pero yo voy a poner ejemplo herencia solo persona. No me deja por el guión, claro, el nombre de clase, perdón chicos. No me deja el espacio, no me deja la... Ahí está. Yo voy a poner un guión bajo acá y ahí quedaría. Ejemplo herencia, solo persona. Y refactor. Y lo que voy a hacer es editar el viejo, el que dice solo ejemplo herencia, porque ahora sí va a ser herencia, ¿no? Que crea instancia de alumno.
Voy a borrar todo. Vamos a hacer de cero. Chao. No seamos haraganes porque a veces al tener código acá te complica más, ¿no? Vamos a crear entonces una aplicación que imprime. Vamos a hacer que ingrese de pantalla porque ya vimos cómo mostrar. Vamos a hacer que ingrese. Así que vamos a usar escáner. ¿Se acuerdan que al usar escáner acá arriba tenemos que agregar el import? Pero NetBeans ya vimos que nos facilita mucho, ¿no? Así que vamos a dar acá escáner. Escáner. Ahí está. Miren que muestra varios que contienen escáner, pero la que queremos es escáner solo de Java útil. Este. ¿Sí? Le damos enter. Ya nos agrega el import acá arriba. Y le nombramos la variable nomás. Y observen que ya nos da las distintas opciones. ¿Qué serían cada una de esas opciones, chicos? Técnicamente hablando. Son dos. Constructores. Los constructores. Son los constructores de la clase Scanner. ¿Vieron que hay varios? Nosotros tenemos dos nomás en cada uno de las... En esta clase acá tiene varios. ¿Sí? Y el source, ¿cuál es? La entrada de la consola, así que system.in. Es la entrada estándar, que es la entrada de la línea de comando. Bien. Yo estoy acá pensando cómo hacer de que no hacerlo tan largo. Entonces yo tengo ya un ejemplo ya preparado del año pasado, creo, y les daría que va a ser muy largo como estoy queriendo hacer. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos directamente. ¿Cómo creo una instancia? Crear la instancia. Voy a usar tanto constructor por defecto como constructor sobrecargado. Alumno. Observen que ya me agrega el import. La misma lógica. Nos da las opciones, miren. Los dos constructores, ¿sí? Al igual que mostraba con la clase Scanner, lo hace con la nuestra. No tienen documentación nomás. Voy a elegir el primero. Voy a llamarlo un nombre más cortito, ALO1. Como no estamos usando bucle, nada, voy a acortar los nombres. ¿Sí? Voy a asignar valores. Ya no voy a agregar los comentarios porque ya vimos cómo hacer. Pero observen. Primero, número de ficha. Vamos a añadir 101 L. Observen que yo agregué acá un sufijo L, indicando que el compilador convierta ese valor ingresado en long, porque el número de ficha, en lugar de usar un entero común, lo usamos como long. Entonces, lo agregamos una L acá para ya hacer un casting, ¿sí? Una conversión. Siguientes datos. Set. Podría ser el apellido. ¿Vieron cómo muestra el autocompletado de NetBeans? Todo lo que es de la superclase muestra en un blanco pálido. Lo que es de la clase derivada nos muestra en blanco fuerte. ¿Sí? Es una ayuda visual
que nunca está de más. Nunca está de más. Apellido. Teníamos ya la Fede Villordo, ahí está. Fede Villordo. Nombre. No, cualquier cosa, eso es de set. Un hash, no sé acá. Nombre. Fede. Vieron que también el IDE nos va mostrando en chiquitito el nombre de los parámetros. Eso no tenía antes, Juan. ¿Te acuerdas? Nos muestra acá No, los... no tenía eso. Ese es nuevo, ese es nuevo. Muestra el nombre del parámetro para que uno sepa cómo se llama. Para mí, no me va ni me viene. A algunos les molesta. Se puede deshabilitar también, seguramente, pero ignoremos nomás. Es género, hacer char, así. Set, nombre género, email. Vamos a poner cómo va a ser tu email, Fede. El Fede. La misma mecánica, chicos, siempre utilizando los setters para asignar los valores. Fecha de nacimiento. Local date. Vamos a dejar así por ahora. Después vamos a hacer un cambio en eso. Profe, ¿por qué en H puso las comillas que son simples? Sería. Bien, eso quería que pregunte. ¿Cómo es char? No es cadena de caracteres. Es un solo carácter. Entonces lo asignamos así con comillas simples en Java. ¿Sí? Si lo usamos con comilla doble, bueno, antes no dejaba tomar. Hay tantos cambios por ahí, toma, ¿no? Pero, no, miren que ya no me deja, miren. Tipos incompatibles. String no se puede convertir a char. El char, como toda la vida, tiene que ser representado con comillas simples. ¿Qué nos faltaría acá? Está todo, ¿no? Eso sería entonces la instancia con el constructor por defecto. Ahora vamos a crear la instancia con el constructor sobrecargado. Que sería el segundo, ¿no? Lo mismo. Cargamos los valores. Vamos a agregar acá 150 long. Santi, que el género. ¿Seguís ahí, Santi? Y la edad.
Bueno, en la edad no vamos a agregar, recuerden. Porque al agregar la fecha de nacimiento ya se obtiene la edad. Así que esto vuela. Igual que no había un setter de edad, tampoco vamos a asignarlo acá en el parámetro del constructor. Y ahí lo tenemos. Voy a darle un enter acá. Y ahora los muestro alumno 1, dos puntos de espacio, concatenado con alumno. Lo mismo haremos para alumno 2. Pongo acá una línea en blanco, alumno 2. Observen que al tener sobrescrito el toString, acá nos queda mucho más sencillo, ¿no? Y acá tenemos, chicos, alumno 1, Virol Fede, email, edad 0 años porque todavía la edad no está siendo calculada. Y Santi Mendieta también porque muestra, no se calcula la edad. Pero, ¿vieron qué sencillo? Observen que no tuvimos que escribir código para el apellido y el nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en la clase persona. Así que ¿para qué voy a volver a escribir ese código? Es el mecanismo de herencia que se usa en la orientación a objetos para evitar escribir códigos que ya están escritos. ¿Sí? Profe, las barras que tenía entre separaciones se puso automático nomás. No, yo puse acá, mira, en el toString. Acá, mira, Ah, claro. yo lo Sí, agregué. sí. ¿Sí? Y en la hora de imprimir, obviamente, no da agrega. Nos faltaría solo el ejemplo de interfaces, ¿no? Nos faltaría ver. Miren, yo siempre doy ese ejemplo justamente el que está acá en el apunte de la fecha. Podríamos, en lugar de usar local date, podríamos usar un tipo creado por nosotros, un tipo de fecha, y a la vez utilizar esa interfaz para hacer un contrato que esa fecha tenga el día, mes y el año, ¿no? ¿Les parece? Vamos a crear una interfaz entonces y vamos a hacerla acá en Model, porque también hace parte de Model. Así que vamos a venir acá en su IDE, en el paquete Model, New, Java Class, Java Interface. Y vamos a llamarla iFecha. ¿Por qué iFecha? Para diferenciarla fácilmente de la clase fecha por su nombre. Pero está ahí, es opcional, ¿sí? Es una convención, un acuerdo, pero no es necesario. Yo siempre agrego i adelante de las interfaces. Y ya está, paquete model, todo así. Dejamos como está. Tenemos la interfaz. Tenemos el contrato de la interfaz que era el día, el mes y el año de tipo entero. Así que vamos a llamarlo getDía. Vamos a llamarlo get todo, ¿no?
para mantener también la convención de getAnyo. Y ya está. Con eso, lo que estoy haciendo es indicando el que implemente esa interfaz tiene que implementar los métodos getDía, getMes y getAnyo. Las interfaces, como las clases, tienen un conjunto de métodos, pero no proporcionan implementación. ¿Sí? O sea, ¿esto funciona? No, eso no funciona. Es una plantilla, un contrato. Pero, profe, ¿para qué se hace entonces? Para esto. Cuando se hace uso de una interfaz, decimos que esa representa un contrato para que haya de tal forma que la clase que implemente dicha interfaz debe implementar cualquier aspecto de ella exactamente como esté definido. También veremos ejemplos en el curso. Bueno, eso es de ahora. La utilidad de la interfaz puede resumirse en los siguientes puntos. Captar similitudes entre clases no relacionadas y forzar una relación. Declarar métodos que una misma clase debe implementar en determinadas situaciones. Y publicar la interfaz de la programación de una clase sin descubrir cómo está implementada. O sea, si yo quiero subir el código de forma pública, pero no quiero que sepan cómo yo implementé ese código, yo subo las interfaces. Así todos sabrán que van a tener que usar getDía, getMes y getAnyo, por ejemplo, pero no saben cómo yo los implementé, o sea, qué código tiene la clase que implementa esa interfaz. Es una cuestión de copyright, por así decir. ¿Sí? Vamos a implementar una clase. Vamos a implementar la interfaz y fecha. ¿Cómo se haría? Con una clase común y corriente. Java Class. Superclass. Yo puedo agregar acá también, miren. Y ese sí, yo no voy a hacer manualmente, sino que voy a usar esa parte, interfaz. Pero puedo hacerlo también de forma manual. Vamos a buscar la interfaz y fecha, miren, la seleccionamos y le doy a Finish. No, nunca le di un nombre a la clase, ¿no? Quedó como New Class. Vamos a, si les pasa la misma burrada que a mí me pasó, vamos acá, Refactor y Rename, acá, o Control R, el atajo. Yo suelo usar siempre los atajos, pero acá, como estamos grabando y tienen que ver, yo siempre voy a usar el botón derecho y voy a buscar por los menús. Si no se confunden, se olvidan y preguntan, profe, ¿cómo era? ¿Cuál es el atajo? No. Miren, yo voy a mostrar de la forma gráfica. Después ustedes se aprenden los atajos. La clase va a llamarse fecha. Puedo llamarla fecha impl, ¿no? Fecha implementada. Pero voy a usarla así nomás. Y aplicar nombre en los comentarios. No hay ningún comentario, pero por las dudas. Chao. Y observen que ahora yo tengo una clase que implementa y fecha. Pero, como habíamos leído acá en el apunte, la clase que implemente dicha interfaz debe implementar cualquier aspecto de ella exactamente como esté definido. Mientras yo no defina los métodos que están en la interfaz, esto va a dar error. ¿Sí? Así que voy a usar la ayuda del IDE. Acá, plin. No me da ayuda. Vamos a implementar a mano. En ese caso, vamos a implementar a mano. Mes y año.
tengo eso. Vamos a definir insert code, el constructor, por defecto. Vamos a definir el constructor con parámetros, plin, plin, plin. Y vamos a definir los getter y setter, porque acá está dando error, porque yo no tengo esos métodos implementados, chicos. Para que deje de dar error, yo tengo que implementar esos métodos, o sea, los getter y setter en ese caso. Así que insert code, getter and setter, selecciono todo y generar. Y observen que ahora ya no me da más error. Entonces, por medio de esa interfaz, yo recibí una guía, un contrato, para saber cómo tendría que ser implementada la clase fecha. Y acá ya la tengo. ¿Quedó claro? Vamos a agregar un toString. ¿Cómo les gustaría imprimir la fecha? Pueden hacer varios toString o varios métodos para imprimir la fecha diferente, pero vamos a imprimir como en Windows acá, ¿no? 15 de 5 de 2023. Entonces, retornamos. Día concatenado con barrita de división, con mes concatenado con barrita, concatenado con año. De esa forma me va a imprimir la fecha con formato fecha sin tener que estar usando el formatter que utilizábamos, el simple date format y todo eso. Así de forma sencillita. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a sacar todos esos comentarios que se generan solo, eso no me gusta. Chao. Tengo que sacar del... Chao. Dejamos limpio. Ya tenemos la interfaz. Ya tenemos la clase que implementa esa interfaz. Ahora podemos utilizarla. En lugar de usar local date, podemos usar fecha. Obviamente que local date, chicos, tiene muchos métodos útiles. Nunca van a dejar de usar local dates, salvo en programas muy sencillos, ¿sí? Pero esa clase que hicimos acá ya nos zafaría. Ya zafaría para usarla en nuestros ejemplos. Por ejemplo, en la clase alumno, ¿vieron acá la fecha de nacimiento? ¿Podemos usar fecha en lugar de fecha de nacimiento? En lugar de local date. ¿Qué creen? Creo que sí. Se podría, Franco, porque nuestra fecha de nacimiento tiene un día, un mes y un año, ¿no? Así que no, vamos a ignorar la hora. Profe, yo nací a las 3 de la mañana. No, ignoremos eso, ¿sí? Vamos a tomar día, mes y año. Vamos acá. Refactor. No, vamos a cambiar acá. Cada ID tiene su forma, ¿no? Yo voy a hacerlo simple. Cambien local date por fecha. E importen. Observen que les va a mostrar y fecha y va a mostrar fecha. Vamos a elegir la clase. La interfaz no se puede usar, ¿sí? Elijan la clase. Vamos a cambiar todo lo que dice local date por fecha. Miren que hay bastante y el IDE nos resalta, ¿no? Es fácil de cambiar. Pero otra forma rápida sería con la ayuda de reemplazar que hay en todo editor, hasta en el blog de notas hay, ¿sí?
cómo se haría? Seleccionen la palabra que quieren reemplazar, que en ese caso es local date, y acá sería con control H, si no me equivoco. Sí. Miren, control H. Nos habilita acá abajo esa barrita, ¿no? Donde podemos buscar la palabra que queremos reemplazar, que en ese caso es local date, y reemplazar con fecha. Y reemplazar todo. Y ya está, miren. Ya reemplazó todo. Eso hay hasta en el blog de notas, eso no es un... Pero acá me da error acá arriba porque no existe ese paquete en JavaTime, una fecha. En realidad lo que tenemos que hacer es reemplazar esto. Borramos ese import, lo borramos. ¿Qué provocamos el error acá? No, porque está en el mismo paquete. ¿Sí? No va a dar, siquiera va a dar error. Estamos en el mismo paquete. Si estuviera en otro paquete, sí, se tendría que importar el otro paquete, pero en ese caso, ni eso tuvimos que hacer. Pero ahora nos tira error en la clase aplicación que está usando, está asignando local date, miren. Y acá podemos reemplazar por una fecha que querramos. Por ejemplo, Fede, ¿en qué fecha naciste? Fede, ¿dónde estás, Fede? Se fue Fede, ¿no? Justo se fue. Va. Vamos a imaginar que Fede nació el 10 de agosto de 94. ¿Cómo yo haría? Simple. New fecha. Puedo buscar el constructor sobrecargado, miren. Y pasar. ¿Qué día yo dije? 10, ¿no? No, o 20. Sí, 10. 10 de agosto de 1994. Y ya está. Lo mismo vamos a hacer con Santi. ¿Cuándo naciste, Santi? 5 de diciembre. El 5 de 12. ¿De qué año? 2003. 2003. Está muy viejo Fede acá, ¿no? Vamos a poner 2002. Ustedes son todos chiquitos. Ustedes tienen la edad de mi hijo. Ustedes. Mi hijo es de 2004. Qué viejo que estoy. Y ya está, chicos. Podemos agregar la fecha de nacimiento acá para verlo, ¿no? Como acá tenemos solo la edad. Yo voy a agregar fecha de nacimiento para que veamos en el toString de alumno. Vamos a agregar la fecha de nacimiento, así la vemos. Fecha de nacimiento. Y sería... Y después la edad, obviamente, que se va a seguir mostrando mal, pero hasta que se implemente el método getEdad. Y observen, nuestra clase que implementó la interfaz y fecha funciona. Y es hasta más sencilla de usar, ¿no les parece? Sí, profe. ¿Alguna pregunta?
Con esto cerramos lo que es POO. Obviamente que nos faltaría más ejemplos para seguir practicando con eso, pero eso se va a usar todo el año, así que todo el año se va a usar y todo el año yo voy a mencionar. Profe, ¿Sí? yo quería saber dónde se cumplía el polimorfismo. En este ejemplo que tenemos, vamos a ver después otros ejemplos, pero acá en ese ejemplo, Franco, estamos usando acá en el toString. ¿Por qué? Déjame mostrarte algo. ¿Por qué no me abre el Javadoc? El otro día me abría. Aguantame un ratito. Acá está, mira. ¿Se alcanza a ver, Franco, la pantalla? Lo que abrió. Sí, sí. Mira. ¿Cuál? El método toString está en la clase Object, miren. En la clase Object, ¿sí? La superclase de todas las superclases. Y mira cómo es la implementación de esa clase. Es de ese método. Es getClass.getName concatenado con arroba, concatenado con integer, punto, tu xstring hashcode, que es la ID del objeto en la memoria. ¿Sí? Si yo no agrego eso, Franco, vamos a comentarlo. Por cierto, si quieren comentar un bloque de código o una línea, lo que sea, seleccionan y acá miren en el editor, plin, y ya le agrega el comentario. ¿Sí? Observa, Franco, que comenté, o sea, anulé el toString. Entonces, el toString que se utilizará, ¿cuál va a ser? El de object, ¿no? Vamos a ver qué muestra. Bueno, en realidad nos está mostrando el de persona. Déjenme también deshabilitar el de persona. Voy a la clase persona. Mira. Pero acá ya podemos ver, Franco, que ya no muestra el alumno. ¿Qué está mostrando acá? Solo la persona, ¿no? Sí, sí, se entiende. ¿Por qué? Porque está tomando la clase persona. O sea, tomó otra forma, ¿sí? Ahora, se deshabilita el de persona, vamos a comentar eso. Y lo ejecuto de nuevo. Bien, mira cómo muestra. Alumno 1. Todo el paquete con el nombre de la clase, concatenado con arroba, concatenado con el hashcode. ¿Sí? Lo que yo hice entonces fue cambiar el comportamiento de ese método. ¿Sí? Tanto en la clase persona como en la clase alumno, para que dependiendo de la instancia que esté usando me muestre lo que yo quiera. En el caso de alumno me va a mostrar estos datos. ¿Sí? Número de legajo, alumno, email, fecha de nacimiento y la edad. Esa es la capacidad de adquirir muchas formas que tienen un método según nosotros definamos y lo sobreescribamos con esa palabrita clave, Franco. Override. ¿Estamos? Sí, profe. Ahí entendí. Bien. Obviamente que vamos a ver más ejemplos con eso, siempre vamos a ver. Pero en definitiva es eso, es cambiar lo que hace el método según el objeto que estemos usando. ¿Alguna otra consulta, Franco y los demás? Yo creo que ese proyectito muestra bien todo lo que es la POO, ¿no? Yo lo voy a comprimir en un zip, le voy a subir ahora en Telegram
Y también voy a subir la clase ahora que termino. Subo la clase al aula virtual. Así la pueden repasar cuando quieran. Y el viernes vamos a empezar con interfaces gráficas. Ojo, siempre vamos a estar utilizando orientación a objetos para todo. Tanto para cuando hagamos aplicaciones web, como cuando hagamos aplicaciones desktop. ¿Sí? Les dejo entonces tranquilos. Les dejo que descansen. Bueno, profe, Hello, profe. Bueno, Hasta luego, nos chicos. vemos. Nos vemos. nos vemos. Chau, chau. Nos vemos el viernes con jornada programática. Mam. Chao, chao.